está volando este programa de hoy, jueves de salud. Tenemos el último jueves Acuetorrúa, que hablamos todo lo que es celiaquía, gastro, constipación. El anteúltimo jueves, para que los oyentes se vayan ubicando, tenemos la Mesa de Salud Mental de la UNLP. Y vamos tratando distintos temas, por supuesto, de salud mental. Y este jueves, que sería el segundo de cada mes, ustedes del otro lado se van a encontrar con profesionales que vamos a abordar fundamentalmente temas de salud de la mujer. Por supuesto, podemos ampliar un poco en algún momento el espectro, pero sobre todo vamos a focalizar en la salud de la mujer. ¿Y por qué? Porque tenemos a dos profesionales, a Orlando Forestieri y a Pedro Álvarez. Los dos son parte del Instituto de Ciencias de la Salud de la UDE, Universidad del Este. Van a venir a contar, en principio, hoy, que ya los voy a saludar y los voy a sumar a la mesa, de qué se trata este instituto. Y por supuesto, vamos a empezar a hablar de lo principal, que es la prevención y los controles. Primero saludo a Orlando, bienvenido, que es director del instituto. Muchas gracias. Bueno, soy Orlando Forestieri. Soy médico ginecólogo y fui porque estoy jubilado como profesor titular de ginecología de la UNLP. Pero luego he continuado con una actividad académica que es una cátedra libre. Las cátedras libres dependen del rectorado de la universidad, que se denomina Salud de la Mujer. Es una cátedra muy inclusiva e interdisciplinaria, en la cual estoy como profesor titular. Y el doctor Pedro Álvarez es profesor asociado y el doctor Alfredo Uranga, que por una cuestión familiar hoy no puede acompañarnos, es el coordinador académico de la cátedra. Pero continuamos con nuestra tarea académica y presentamos en la Universidad del Este un proyecto sobre un Instituto de Ciencias de la Salud. Ese Instituto de las Ciencias de la Salud, que tiene un logo de INCIS, depende directamente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Este. Y el propósito o el objetivo fundamental es transmitir actividad académica que esté relacionada con la salud, no exclusivamente de la mujer, sino de distintas áreas. Bien. Por ese motivo hemos convocado a distintos profesionales de diversas disciplinas y también de la transdisciplina, como se denomina hoy en materia de salud, para que postulen o proyecten tramos educativos. Los tramos educativos pueden ser cursos breves, cursos intensivos, diplomaturas. Bien. Y con EAU mediante estamos con un proyecto interesante de tecnicaturas y licenciaturas, lo que va a dar un perfil académico muy, muy relevante a esta Facultad de Ciencias Humanas y fundamentalmente al Instituto de Ciencias de la Salud. Perfecto. O sea que en el INCIS lo que ustedes hacen es continuar con la formación de los profesionales a través de distintos formatos. Exactamente. O un curso, sí, o una diplomatura, o ¿verdad? Así es. Y bueno, la Universidad del Este, el fundador, que es el presidente del Consejo Directivo, es el ingeniero Carlos Horaci, que bueno, ha transmitido una inquietud realmente, diría yo, contagiante a quienes integramos estas actividades académicas. Y la Facultad de Ciencias Humanas está bajo el decanato de la licenciada Soledad Lauría, y nos acompaña en la Secretaría de Extensión Universitaria, que es un lugar importantísimo para el desarrollo programático, la licenciada Mariela Bedfried. Uh-huh. Y vamos a mencionar también a Verónica Bacci, que es nuestra secretaria administrativa. Así que ese es el plantel con el cual hemos empezado, exactamente, hemos empezado a despegar la actividad. Bien. Bueno, y cuéntenme, más allá de la presentación que ya hicimos oficial de este proyecto académico tan interesante, ¿qué es lo que traemos hoy en la mesa para concientizar? Porque tal cual, si hay algo que es importante en la salud en general es eso, ¿no? La concientización, que uno cree que ya da por sentado un montón de cosas, pero falta un montón. Totalmente. Y esto vale para la medicina en general, ¿eh? Hoy leí un artículo interesantísimo de Luciano Román, un destacado periodista platense que escribe en el diario La Nación, donde habla de lo que es la formación de los recursos humanos en salud, que realmente es cada vez más preocupante. ¿Por qué motivo? Porque las residencias médicas son la llave para que un profesional se forme y salga, como digamos, al ruedo en la práctica profesional. Y estamos ante una crisis
de residencias médicas, que no es un dato menor. O sea, la formación del recurso humano Es va de la clave. mano, es clave, va de la mano de la calidad de las prestaciones en salud. Claro. Y de eso el doctor Álvarez sabe mucho porque también ha Sí, manejado. Da la impresión de que descubrieron un problema que tiene décadas. Yo soy ex residente de medicina interna, de nefrología, allá lejos de ese tiempo. Y cuando ingresamos a la residencia, el director del hospital, muy suelto de cuerpo, nos decía: y agradezcan que encima les pagamos algo. Entonces, ese menosprecio por la tarea del residente, considerarlo La menos que subestimación, ¿no? subestimación, Claro. es decir, salarios que eran más bajos que los de ahora. Si hemos hecho las equivalencias. Para aquel momento, estamos hablando de los primeros años de la década del 80, recibimos un salario que era equivalente a $200. A $200. Así que cualquiera sea la cotización del dólar que vos quieras tomar, era un salario misérrimo. Ahora, perdona, paupérrimo. ahí hago una pregunta. Porque bueno, esto también es producto de la lucha de los residentes, que me parece bárbara, de poner en agenda. En el mundo le pagan muy bien, Exacto. en muchos lugares, Alemania, Francia, porque estuve Claro. averiguando, porque decían en ningún lado, que en ningún lado. No, En el no, pri- no. ahora, en los países más subdesarrollados, No, donde se sabe. entraríamos nosotros, claro. Claro. Pero hago una pregunta, en los 80, que ustedes tienen como Sí, el sí. conocimiento in situ, ¿eran tantas horas? Porque encima por un residente, se la pasa Sí, dentro del sí, hospital. sí, Sí. y más también. Y más Sí. también. Es decir, en este momento vos tenés niveles permisivos, justamente para compensar un salario tan malo. Entonces hay posibilidades de que el residente de cualquier especialidad salga a hacer una guardia más allá de sus tareas específicas en el hospital. Nosotros teníamos 2 guardias por semana en el hospital, Sí. más una rotativa del día domingo. Tal cual. O sea, que yo tenía mi trabajo de 8 a 5 de la tarde, el día que estaba de guardia, ingresaba a la guardia a las 5 de la tarde, tenía 2 de esas guardias fijas por semana, más una guardia domingo por medio, adicional. Entonces, había momentos que tenías 3 guardias en la semana dentro del esquema de la residencia. Entonces, a partir de finales del segundo año de la residencia nos daban los jefes un permiso como para hacer una guardia afuera. Sí. Pero bueno, yo creo que me parece que es un tema muy complejo. Yo escucho por los medios que se toma muy liviano la cuestión, de un lado y del otro. Los lados que estoy queriendo decir de esta figura poliédrica son el gobierno y los medios. Me parece que nadie conoce bien el tema como lo hemos conocido nosotros o como lo conocemos nosotros. No hablo de mí particularmente, sino de los sufrientes Claro. que somos los integrantes de los equipos de salud. Yo estoy convencido de decir algo que por ahí políticamente no es nada correcto. No importa. Ningún gobierno enfrenta el tema de la salud de una manera correcta. Totalmente. Ningún gobierno tiene los temas claves del desarrollo de un país, como la Sí. educación y la salud, como prioritarios. Es verdad. Siempre hay otras cuestiones prioritarias. Bueno, no me quiero expandir en esa No, no, pero cuestión, está pero, bueno, pero pero está me parece bueno. que... Y se instala que, la ¿no? figura del padeciente, más que paciente. Padeciente, el que padece de carencias. Estamos carenciados. Pero está carenciado el equipo de salud. El residente está prácticamente colmado de actividades que a veces no las puede cumplir por una cuestión de que es un ser humano. Perdón, el Entonces, residente del médico, que el médico gana re mal también. sí, no, Por eso está te digo, está cuando hablo del clarísimo. tema de salud, hablo de todos los que componemos el Todo equipo de el salud. equipo, Los el que equipo. componen el equipo de salud somos no solamente los médicos, Claro. los residentes o no residentes. Están los enfermeros, los camilleros, Exacto, los Todo, técnicos. ganan por eso mal. hablé este, de inter y de transdisciplina. Exacto, exacto. un hospital Están de alta todos. complejidad como el Sí. que me ha tocado vivir a mí. San Martín. San Martín. Tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene abogados. Trabajadoras sociales. Naturalmente, Trabajadores sociales. equipo de psicología. Es un mundo ese hospital, ¿eh? Un Entonces, mundo. es un mundo. es muy complejo, es Sí. muy completo y complejo. Y lo tenés que tener bien. Claro. Lo que hemos tenido la suerte por ahí de derrotar o de hacer algunas visitancias en otros lugares, te das cuenta cuál es la relevancia que se le da a este tipo de cuestiones. Salarios apropiados, condiciones apropiadas de trabajo, reconocimiento, factibilidad para que vos puedas hacer las tareas
complementarias, que porque no solamente es la asistencia, porque a todos nosotros, o muchos de nosotros nos gusta la docencia y a algunos también les gusta la investigación. Entonces vos tenés 3 áreas de y agregás también lo posibles. que es gestión. Además, otro gestión, que ítem no existe. Importantísimo. Yo tengo que reconocer que he terminado en la dirección del Hospital San Martín sin tener la capacidad suficiente. ¿Por qué? Porque por ahí era el jefe del servicio de nefrología, porque era conocido en el hospital, qué sé yo. Por una merituación que vas a saber cómo se puede llegar a realizar. Pero no sé si es la correcta. Claro. Ahora, los gobiernos, está claro, y coincido con ustedes, que no le han dado la bolilla suficiente que le tienen que dar a la salud, ¿no? Por eso también, ni siquiera la mantención, porque uno ve también los hospitales y dice, che, lo mismo con las escuelas, dale, no podías mantener lo que teníamos. Bárbaro. Sí. Ahora, no entiendo la parte del cuestionamiento de los medios que hiciste. Me gustaría que ahí amplíes un poquito. Porque se toma de una manera liviana y no se va al fondo de la cuestión. Claro. ¿Sí? Entonces escuchás que algunos apoyan, otros están bardean, en contra. Es muy heterogénea la opinión. No está bien, no está bien. Hablan de los recientes como si fueran una entelequia que cayeron de Marte ayer. Claro. Y el sistema de residencia tiene más de 6 décadas en Argentina, 7. Está bien, desde los años 50 y pico. Claro, y es el sistema considerado ideal desde el punto de vista de la educación médica para la formación del recurso médico. No hay uno mejor, no hay uno mejor. Claro. Es más, nosotros sentíamos un orgullo fenomenal por ser residente, por ser médicos residentes, porque nos considerábamos de una élite. Claro. Porque éramos el 10% de los que de la comunidad médica, de los que se graduaban, 10% accedía a una residencia médica. Nos matábamos para poder aprobar el examen y poder entrar. Hoy sucede lo contrario, en que hay tenés abandono. A nosotros nos costaba llenar los cargos. Tal cual. Por ejemplo, había ginecología, teníamos renuncias. Claro, a lo mejor había 20 cargos y se cubrían 7 u 8. Claro. Y además renunciaban. No, es muy preocupante. Bueno, porque es agotador, o sea, ganás poco. Tenés unas condiciones de bastante paupérrimas de laburo. Sí. Pero nosotros en nuestra época, no sé si lo que fue pasado siempre fue mejor, pero creo que teníamos otra merituación, otra consideración. O sea, ponerse el ambo, el guardapolvo blanco, hacer una guardia era un gusto hacerlo. Realmente desarrollábamos con mucha... De todas formas, a ver, a mí me parece bárbaro de la vocación, pero muchachos, la gente tiene que comer. Sin duda. Entonces, si vos tenés que estar con un guardapolvo blanco todo el día, claro, y de acá para allá, porque el pluriempleo ya es algo estadístico que tenemos, y en el rubro de ustedes es terrible. Es terrible. Es terrible. Y bueno, llega un momento que el prestigio, el amor, todo, vos decís, por eso te digo, mi mujer y mis hijos en mi casa me piden cuando vos me el preguntás plato de comida. lo que opino por los medios, vamos a poner un mí porque me encanta hacer la autocrítica, Vamos a poner un ejemplo concreto y cercano. En el momento de la pandemia, ¿qué ocurría a las 9 de la noche? Salgamos al balcón y aplaudamos. A los médicos. Ese era el reconocimiento. A los médicos, claro. Eso es una tomada de pelo. Sí, yo lo dije siempre en el momento. Es una tomada de pelo. Entonces, que lo amplifiquen por cualquier situación está mal. Entonces, cuando hay un conflicto de determinado sector, los medios lo toman o no lo toman, lo amplifican o no lo amplifican, le dan una bolilla fenomenal. Ahora, ¿nos pasa algo a nosotros? ¿Sabes qué? Nosotros estamos prisioneros. Nosotros no podemos ejecutar medidas de paro sin que se nos venga encima el mundo. Vamos a ser mal vistos. Y en aquel momento, cuando éramos unos héroes, o nuestros colegas que le ponían el pecho a la COVID y toda esa historieta, porque hay gente que murió de nuestro lógico, ustedes fueron la profesión. Bueno, ¿alguna vez escuchaste que esto se va a reconocer en la única moneda que se reconoce, que es el contante y el sonante? No. Para nada. Y le sumamos a lo que es la violencia dentro de las salas de hospitales, de los consultorios, de las guardias. Es algo desmedido. Es muy preocupante. Es un tema de actualidad plena. Sí, lo han hablado. La Agremiación Médica Platense tenía un informe muy interesante que lo trajo acá al programa. Y bueno, eso es parte del deterioro de las condiciones laborales que vos estás diciendo. Pero, si vos no tenés seguridad para trabajar, no podés trabajar. Que antes no les pasaba, por eso yo digo que los tiempos no son comparables. Justamente eso. Porque hoy pasan cuestiones de violencia que antes ustedes afortunadamente no las vivimos. O eran muy esporádicas y aisladas. Sí, pero nunca vivimos la realidad que hoy se vive
30, 40 años atrás, cuando fuimos residentes, eso no se vivió nunca. En una sociedad que está mal educada, podés encontrar este tipo de cuestiones desde hace rato. Y nosotros venimos padeciendo el deterioro de la educación pública y privada desde hace mucho tiempo. Entonces vos te vas a cruzar con gente que no entiende de qué le estás hablando. Cuando le estás diciendo algo, amén de la falla que uno puede tener como comunicador, tenés del otro lado el interlocutor que tenés que no te va a comprender lo que le estás explicando, y eso por ahí puede generar una situación enojosa que termine en un episodio de violencia. Eso ocurre no hace poco, hace bastante tiempo. Yo lo he visto en el hospital muchas veces, incluso he sido víctima también de alguna situación así. Y no es nada lindo. No, nada claro. lindo. En lugares privados, por ahí, donde estás por ahí más solo. En el hospital de guardia éramos 100. Claro. Entonces éramos un montón. Un ejército. Con hasta como una guardia policial. Entonces tenés manera de cubrirte. Sí. Pero en algunos lugares que estás casi privados, solo, ¿no? Casi estás solo. Claro, están claro. los 3 o 4 médicos de guardia o 10 que no son 100. No tenés policía. Y por ahí sos pasible de ser víctima de un episodio de violencia porque te encontraste con alguno que no comprendió que la gravedad del caso en cuestión era suficiente como para que el paciente en ese momento haya fallecido o tenga un episodio grave. Claro. Ahí se instala. Ahí va de la mano la educación también, ¿sí? Con el tema de salud. Va perfectamente de la mano, encastran perfectamente. Entonces, no hay posibilidad de tener buena salud y si no tenés buena educación también, ¿ok? Justamente. Claro. Y se instala ahí el tema de la comunicación. Sí, es un tema muy preocupante hoy en medicina o en ciencias de la salud, cómo comunicar. Claro. Por ejemplo, hay un tema que nos preocupa mucho, que es cómo comunicar un resultado adverso. Cáncer, muerte. Por ejemplo, ¿en qué situación uno está? Esa es una. Y la otra son las fake news, que tenemos que bajar de una vez por todas. Yo le digo a las pacientes, cuidadito con el doctor Google. Claro, con las cosas que leen, opinan, afirman. Por ejemplo, con la prescripción de fármacos, que le digo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay evidencia médica. La evidencia médica es la que nos respalda a médicos, pero sobre todo al paciente, que una intervención no es la indicada, un estudio no es lo indicado, o un medicamento no es el verdaderamente que se debe prescribir. Eso se encuadra dentro de un ítem que con el tiempo cada vez va a ser importante. A los niveles de prevención que estamos acostumbrados, que es primaria, secundaria y terciaria, léase, promoción de la salud, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, los 3 niveles. Se agrega uno que se llama prevención cuaternaria, que los chicos en la facultad preguntan, ¿pero qué es la prevención cuaternaria? Evitar hacer lo que no se debe hacer. Por ejemplo, prescribir análisis que no están debidamente indicados. Prescribir un medicamento que no está debidamente indicado para tal caso, ¿no es cierto? O llenar de estudios y demás cosas. Uno tiene que ser racional a la hora de prescribir. Claro. Y tiene que ser de esa forma un buen comunicador para que la gente entienda. Sí, es fundamental. Yo me acuerdo que estábamos hablando de la residencia, ¿no? Tuvimos la suerte de tener unos maestros fenomenales, ¿no? Carlos Federico Bellone, por ejemplo, que vale la pena que lo recordemos porque fue uno de los mejores clínicos que han salido de nuestra facultad y han estado en La Plata, ¿no? Cuando hacíamos reuniones que llamamos Ateneos, el residente en cuestión del momento tenía que presentar un caso, entonces desarrollaba el caso y planteaba el plan de estudio, y Bellone, con ese espíritu que tenía de docente de alma, ¿por qué le pediste esto? Claro, ¿Y por qué le pediste el otro? Claro. Entonces, decime por qué llegaste a la conclusión de que le voy a pedir tal estudio, tal análisis, tal cosa, ¿sí? Entonces uno se quedaba frente a la evidencia de que había pedido un montón de cosas innecesariamente. Exacto. Y eso es costo. Pero bueno, tenés que tener a alguien con ganas de ejercer esa docencia, ¿sí? De pulirte, de enseñarte, de poner su tiempo y su conocimiento en función de que vos aprendas, y no utilice los recursos privados o públicos de una manera indebida. Que el costo en salud es enorme. Y un poco tomando lo que dice Pedro, voy al por qué es importante el control ginecológico. Y el control ginecológico es importante que haya
una consideración de todo del equipo médico. Me tengo que hacer tal estudio, una mamografía, ¿cuánto hace que no la hace? No, la hice hace 6 meses, no hace falta que la haga, pero sí, si hace un año la voy a repetir. ¿Y me va a pedir una ecografía? Bueno, depende de la necesidad que tengamos o no, hay distintas, uno tiene que ser, como decía Paco Magli, un gran filósofo y médico, entablar en lo que se llama primero el escuchatorio, escuchar a la paciente. Que ahora está en extinción eso, chicos. Bueno, o sea, pero uno va a un mirá qué médico. importante. Del escuchatorio deviene el El conversatorio. escuchatorio, me encantó el escuchatorio. Eso es de Paco Pero Magli, un filósofo. yo antes cuando iba al médico me Sí. acuerdo que hablábamos un montón. Sí. Él ahí restringía también Sí, lo que me claro, pedía porque sí, en esa entrevista saltaban un montón de cosas. Tal cual. Bueno, pero eso es lo que, digamos, en las primeras lecciones que uno tiene que aprender cuando enfrenta la relación médico-paciente es la confección de la historia clínica adecuada. Tal cual, Y la historia clínica exactamente. consta de 2 partes. La primera parte se llama anamnesis, Que es el interrogatorio. interrogatorio. El interrogatorio es preguntarle qué le pasa. Hola, Claro. ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Sí. ¿Qué lo trae por acá? Listo. Claro. Y a partir de ahí empezás a desarrollar una cuestión. Después de eso viene el examen físico. Claro. Obviamente que son raras avis ahora, Tal cual. especies en extinción. Sí, sí. Lamentablemente Pero sí. Lamentablemente, Sí. lamentablemente. Pero de lo que dice Pedro, que es ese interrogatorio, la anamnesis, hay un enriquecimiento de síntomas, de antecedentes personales, familiares, que a los chicos les insistimos, ustedes van a invertir tiempo, no van a perder tiempo. No es 5 minutos. Siempre traigo a colación y con esto concluyo. Yo estaba en Europa, una paciente me llama, le digo, bueno, pues el celular mío está abierto, no hay ningún problema. Tengo tal problema, vaya a la guardia, que la atiendan, bueno, y hábleme o hablame a ver qué te comentaron. Bueno, sí, ya me atendieron. ¿Quién te atendió? Una máquina. ¿Cómo una máquina? Sí, porque la médica, sin mirarme a la cara, estaba con la computadora, escribía, me dio una receta y me dijo que ya estaba bien, que me fuera. Ajá, pero cuando te examinó, ¿qué te dijo? No, no me revisó. Entonces la atendió una máquina, le dio una receta y la paciente anduvo peor que antes. Bueno, esto lo traigo a colación porque pasa lamentablemente con mucha frecuencia. Pero esto, y vamos redondeando porque Sí. tenemos que entregar también el bloque. El programa todavía no lo entrego, pero sí los entrego a ustedes. Sí. Esto, que por ejemplo los médicos ya no te dan la bolilla de antes, Sí. de tomarse el tiempo. No digo todo, no digamos todo, no generalicemos. No se puede pero se generalizar. ve de ninguna frecuentemente, manera. ¿no? Que hay Lamentablemente menos, sí. hay se menos ve. diálogo en esa Sí. entrevista. ¿Esto es producto también de la formación? Sí. ¿O es producto de la precarización A ver, que tienen? es un producto muy complejo. Es un poco lo que planteaba. Debe ser un poco de todo. Es un poco de todo. Un problema de autoridades, de estructuras de salud y de quienes integramos el equipo de salud. A veces pienso, ¿habremos fracasado en nuestro mensaje a los jóvenes? Me lo cuestiono muchas veces. Lo hicimos con la mejor intención. Por ahí el producto no fue el que esperábamos. Claro. Pero es multifactorial, es para analizarlo es bastante. multifactorial. Tiene y- muchas causas este deterioro. Y Muchas todo causas. eso. Todo Pero hay un eso- deterioro, coincidimos en eso. Hay un En deterioro. eso claro que Y sí. todo claro eso que sí. también Sí, conlleva sí. el motivo, que es la pregunta del día o el tema del día. ¿Es suficiente la cantidad de mujeres que hacen un control ginecológico? ¿Qué porcentaje podemos estimar? ¿Lo hacen espontáneamente o surgen de la consulta médica? Bueno, lo importante que sepan, y quiero dejar este mensaje desde el punto de vista de la ginecología o de la salud de la mujer, que hagan un control periódico de su salud femenina. Fundamental. Es de poquito tiempo, no es costoso y es accesible. Tiene esas 3 posibilidades. No es que vamos a pedirle estudios complejos de demasiado costo para la obra social o si no la tiene para ella. Pero hay accesibilidad para hacerlo, falta voluntad, por un lado, y falta seguramente comunicación y difusión de que la mujer debe hacer un control ginecológico. Y si pasó los 65 años, este es un dato importantísimo, tiene que seguir haciendo el control ginecológico. Porque hay un montón de cambios, con esto Claro. termino. Muchos pasan por la sexualidad de las mujeres. Y hay un virus que se llama virus del papiloma humano, que dijimos, es de las chiquitas jóvenes. No, vemos HPV en mujeres de 50, de 60 y de 70. Mira. Con eso concluyo. Sí, hay que controlarse. El tema es cuando no tenés obra social y no tenés dinero, ¿no? Claro, que el claro. sistema de salud pública me parece Sí. que hoy está bastante detonado. Sin duda. Toda la salud integral. Sí. Pero lo que ahí también
volvemos a los gobiernos, a los distintos gobiernos. Sí, sí. Dale, no podíamos hacer como un seguimiento, una inversión de a poquito. Claro. Para que haya turneras, cosas normales, no la gente esté, porque yo no justifico la violencia, al contrario, No, la repudio. no. Pero la gente a veces está de las 4, 5, 6 de la No, mañana eso es para inhumano. pedir un turno. Es para inhumano. Y Evidentemente si con los no. impuestos no podíamos ordenar la cosa de No, otra manera, ¿qué claro. pasa que no la ordenamos de otra manera? Tenés que tener voluntad política de hacerlo. Exacto, Mariana, porque hay- eso no es plata. Eso no es plata. Eso es voluntad política. Hay hospitales municipales que son ejemplos, no voy a hacer nombres, pero hablo de la provincia de Buenos Aires. Ejemplos, con una turnera habilitada. Turnera. No era a las 4 ni a las 5 de la mañana, era un horario adecuado. Y te puedo asegurar que el ABC de la prevención lo cumplen y muy bien. Y eso es parte del control ginecológico. Exacto, y eso es decisión política, como dice Claro, Pedro. claro. Bueno, encantada. Sigamos debatiendo. Nos seguimos peleando otro jueves. Otro Porque vamos a jueves, pelear. seguimos. Hoy hicimos catarsis. Acá se hicimos tiene que catarsis, pelear tal también, cual. bien, con respeto, por supuesto, pero cada Sí, uno, por supuesto. Bueno. cada uno con su Hoy mirada. no hablamos de prevención, No hablamos. No, pero- se nos pasó el tema. poquito. Pero es muy Hicimos importante, catarsis, pero sí, no, pero es sí, importante sí. que el del otro lado, capaz sí. que a uno le hicimos entender lo que ustedes viven Tal y cual. está bueno ponerse en los zapatos del otro, Sí, sí, ¿no? sí, tal cual. Porque ahí se comprende de otra manera la cosa. Así que Exactamente. bueno, Muy bien. yo los defiendo siempre, ¿eh? Dale. Pero yo pondría más el foco en la política y en los gobiernos que en los medios, ¿eh? Porque Está bien. Los medios Por no supuesto, tienen- no quiso ofender a nadie. No, yo soy re autocrítica, igual vivo criticando a los medios y me hago autocrítica, pero digo, a veces ponemos todo el énfasis en el periodismo, que hagan lo que tienen que hacer cada uno en su rol también, Sí, ¿no? seguro. Porque habemos muchos que apoyamos a la salud integral siempre, Tal acá cual, tratamos con tal respeto, cual. entrevistamos a los residentes, a todos los que podemos, ponemos Sí, todas todos las los voces. actores de la salud. A todos. Y también criticamos a todos los gobiernos, Está bien. porque es como vos Sí, decís, sí, o sea, sí, sí. no es todo mal. No, para el anterior también hizo cualquier cosa. Tal La cual. pandemia, esto que los aplaudían y después ganaban 3,50. Claro, Dejate de embromar. claro. O, y te cuento con la propia gente que tenemos esta ambivalencia, que ponía, los escrachaban los edificios a los médicos. Sí, también Porque pasó. eran los primeros No contagiados. querían Exacto. subir en el ascensor. Claro. Porque venís del hospital Sí. a ver si me contagiás. Exacto. Sos un cual. asesino. Eso se Tal cual. vivió, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí, Por favor. acá también escrachaban Sí, sí, algunos, acá también. está bien. Bueno, 33 minutos de las 7 de la tarde. Pedro, Orlando, gracias, encantadísima. ustedes. Seguimos en los próximos jueves. Nos vemos Muchas entonces. gracias. Vamos a la pausa, la música, y en el último bloque vamos a estar con Julianita Ruiz y toda la columna.